escapar de la norma sin tener piedad, ponernos del revés y ponernos aún más, sabernos cercanos. Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a este espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja de seguida amb el divendres de tertúlia. Anem a començar amb el divendres de tertúlia parlant, saludant de moment a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Aquí tenim ja sí amb nosaltres. Antonio, bon dia, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Aquí comenzamos de momento solitos. Esperemos que no... No me digas, si nadie me va a replicar. No, en principio ahora se conectarán Toni Valero, de la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, y Rafael Juan, compañero periodista, compañero de Rusafa Radio, que también me han dicho van a estar aquí participando. Pero mientras tanto, mientras se conectan, vamos a aprovechar, porque no lo teníamos incluido en el temario. Esta semana ya lo hemos hablado con compañeros, con compañeras. El lunes era el centenario de la muerte de Kropotkin. Antonio. Bueno, ya escuché varias intervenciones, varias opiniones que se dieron y me parece que ha estado muy bien tratado. Por lo menos en esta emisora, claro. Otra cosa es que a nivel internacional pues no haya tenido ese eco. De todas formas, ya se comentó que incluso el régimen soviético, pues a pesar de que lo tuviera vigilado y tal, pero que era tal la popularidad que tenía en la sociedad que tuvieron que tener un poco de cuidado con él, con su figura, ¿no? Y de hecho, no sé si seguirá todavía, pero en Moscú una estación del metro se llama Kropotkin, ¿eh? Una parada de metro, una de las grandes, se llama Kropotkin. O sea que en Rusia, evidentemente, como él era de allí y fue una figura tan importante, no solo porque sea un ideólogo del anarquismo, sino como también comentasteis, pues porque era geógrafo, era científico, tenía muchísimas facetas y en todas ellas era bastante reconocido por el trabajo que hacía, ¿no? Geógrafo, biólogo, en fin. En aquella época tenían distintas actividades y solían participar en todo ello y hacer grandes aportaciones, evidentemente, para la ciencia y para la investigación. Pero claro, como figura del pensamiento libertario, pues es evidente que es uno de los grandes, y no ha perdido vigencia porque sus obras, que además se pueden leer por todo el mundo, no eran en plan científico ni un lenguaje muy del gremio, sino que llegan muy bien a la gente y son muy actuales porque plantean cosas que son eternas, ¿no? El tema del reparto de la riqueza y del trabajo, de la jornada laboral, de que si repartiéramos la riqueza, él ya decía que trabajando 2 horas sería suficiente, pues ahora seguro que con menos habría bastante para todos, ¿no? Entonces sus 2 libros más conocidos, que son El apoyo mutuo, que es una teoría que se sigue aplicando y es la que es la base de todo el progreso humano y de otras especies, y también La conquista del pan, que es sobre lo que comentábamos de repartir la riqueza y de trabajar todos por el bien de la humanidad. Entonces, aunque nosotros pues a veces comentamos que no somos de crear mitos ni de tener santoral, pero yo creo que tampoco está mal que cuando llega una fecha como esta de una figura tan importante que ha aportado tanto y que supuso pues un avance en cuanto a el pensamiento libertario, que estuviera definido y muy bien presentado, pues es bueno que recordemos a Kropotkin o a Bakunin o yo que sé, a Ricardo Mella, a cualquiera de nuestros autores de cabecera, ¿no? Sobre todo porque nadie lo va a hacer, porque claro, si fuera que todo el mundo está haciéndole homenajes y publicando obras, pues no haría falta que nosotros nos ocupáramos de eso. Pero si no lo hace la gente del movimiento libertario, pues los demás no lo van a hacer, porque no hay ningún interés en difundir esas teorías que tiran por tierra muchísimas otras que están puestas como las mejores, las más científicas y las que marcan el avance de la humanidad. Sin embargo, en el pensamiento libertario hay un montón de autores que, con independencia de que coincidas con ellos ideológicamente o no, pero a nivel científico son de una posición que podría equipararse a cualquier otro de los que llenan bibliotecas y llenan callejeros y monumentos en las plazas y tal. Es decir, son gente muy, muy positiva y que trabajó mucho por el avance de la humanidad. Y en el caso este de Kropotkin es uno de los que más.
Sí, iba a decir yo, recordarlos no tanto como personalismo, que no es nuestra intención, sino las ideas Exactamente, que definieron y que defendieron. y su actitud en la vida, porque aparte de la teoría de Kropotkin es también la forma en la... ¿no? Como Hombre, sobre todo viniendo de la nobleza, porque era príncipe y tenía por delante de sí una gran carrera militar si hubiera querido, ¿no? Porque estuvo trabajando para el ejército como geógrafo o topógrafo, pero para el ejército. O sea que tenía una vida aseguradísima y sin embargo pues se arriesgó, se tuvo que ir al extranjero y lo pasó mal como todos los que hicieron lo mismo que él. Yo creo que eso es lo más importante. Y sus teorías, pues las que sean defendibles se defienden y cuando haya que criticar se critica. Es evidente que habiendo pasado un siglo podría ser, como ocurre en algún caso, que algún punto habría que retocar o habría que contradecirle, porque no podía saber cómo iba a cambiar la humanidad. Pero en el caso de Kropotkin es que la clavó, es que lo que él dice hace 100 años o hace 120 ahora tiene plena vigencia y se está aplicando y es la única salida que tenemos. Pues sí, el apoyo mutuo. Además, apoyo mutuo, como decimos, tan actual, tan vigente de tanta reclamación por nuestra parte, como que ha sido, entre otros, el lema escogido por CGT para las jornadas libertarias de este año que celebramos en 2020, ¿no? Apoyo mutuo como pilar para una nueva sociedad. Sí, es un concepto que se utiliza muchísimo, incluso por gente que no es definidamente anarquista o que no se reclama, pero que en el fondo sí que lo es por su práctica, ¿no? Y el apoyo mutuo es una cosa constante, que sale ante cualquier conflicto, ante la necesidad de organizarse frente a catástrofes, pongamos esta pandemia, pongamos un terremoto, pongamos zonas donde hay mucha sequía, mucha hambre y tal, el apoyo mutuo entre los zapatistas, es decir, en el Kurdistán y en muchos sitios el apoyo mutuo es una cosa vigente y demuestra que es la forma que tiene la humanidad de avanzar dándole participación a todo el mundo, a todos los agentes que están implicados en el cambio, ¿no? Entonces, por eso decía que es un concepto de rabiosa actualidad, vamos, que está muy, muy al día y que lo estamos practicando y se mantiene. Y por eso es por lo que este año, aunque no hubo jornadas libertarias presenciales, sí que las hicimos por estas vías tecnológicas y evidentemente pues se utilizó lo del apoyo mutuo porque era un valor que hay que reivindicar, ¿eh? Es decir, si es una cosa nuestra, de nuestros mayores como Kropotkin, y encima es bueno, pues razón de más para que nosotros la defendamos y la pongamos de actualidad, ¿eh? Ya que otra gente también la usa, pues el movimiento libertario tiene que reivindicarla y tiene que ponerla en práctica sobre todo. Y entonces, bueno, pues esta jornada fueron una forma de ponerla al día. Y luego, además, con la suerte que tuvimos de poder contar con Manchowski y, bueno, y una serie de debates que estuvieron muy interesantes sobre ese tema. No hablamos de los héroes del 36 ni cosas de esas, sino que hablamos de cosas aportando conceptos y teorías de hace un siglo o hace medio siglo, pero puestas al día del momento actual, del siglo XXI, que es cuando necesitamos ejemplos, necesitamos enseñanzas, porque la cosa está bastante mal, ¿no? Entonces aprovechar pues un poco todos los valores y todas esas experiencias que tenemos de décadas y de siglos atrás. Bueno, tenim per així ya unos altres... Ya se va animando esto, ya. Sí, ya estáis todos. No te quieren dejar hablar solo a ti, Antonio. tenim unos altres a Toni Valero des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa. El tenim ja ahí un ratet, estava escoltant. Hem aprofitat que estava Antonio també per començar recordant també que esta setmana estaven recordant que es complien 100 anys de la mort de Kropotkin i recordant un poc, diguem-ne, les seues teories i la vigència que tenen, parlant del suport mutu, no?, entre altres. Toni. Bon dia. Sí, no, hola, bon dia. Lo primer, no, que estaba sentiendo lo que estaba comentando. Claro, bueno, el bàsic i els deberes, ¿no? Que el apoyo mutuo, el recolzament entre nosaltres és algo que es reivindica des de diferents posicions ideològiques, no? Però també és clar que l'origen té que veure en gran part en el moviment libertari. El que passa és que jo trobo que, efectivament, això és una referència quan s'està referint a la relació entre iguals. És a dir, la relació entre nosaltres, entre iguals, ha de basar-se, entre altres coses, en el recolzament mutu, en el respecte mutu i en el recolzament mutu. Altra cosa és que en una societat com esta, això que és element bàsic en la relació entre els iguals, també tinga que ser complementat a un altre tipus de mirada respecte als que no som iguals.
És a dir, no és que no sols siguin iguals, sinó que tenen els seus privilegis de que nosaltres estiguem com estem. Entonces, clar, respecte a aquest altre grup també d'humans que està ahí i que viuen del nostre suor i de la nostra sang, no és recolzament mutu, però jo crec que efectivament, que de les diferents explicacions d'esta teoria, això no és una contradicció, sinó tot el contrari. És algo complementari que enriqueix el concepte de recolzament mutu. Rafael Juan, company periodista, company de Rusafa Radio, buen día, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Algo que decir de esto que hayas escuchado? ¿De Kropotkin? ¿De Kropotkin? No, yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Madrid, los dos primeros libros que me compré en una paradeta que había en la calle Princesa, que me acuerdo todavía, era 100 años de soledad y una biografía de Kropotkin. O sea, que conste. El príncipe anarquista se titulaba la biografía. Y leí además con sumo interés y la conquista del pan y otro sobre el apoyo mutuo. No me acuerdo ahora del nombre exactamente, pero vamos, sí, tengo constancia de esta conmemoración de Kropotkin. Además, como explicaba, lo comentaba Antonio también, que es fácil de leer, vamos, que no se hace pesado. No son libros... Sí, porque demuestra la enorme cultura que tenía en el fondo. Es muy difícil ser sencillo, y más que en conceptos de ideología tan complejos como esto. Y Kropotkin lo conseguía sin ningún tipo de problema. Y además creo que tiene que ver también la forma de publicar de aquellas épocas, ¿no? Que se solía publicar también, digamos, como... No sé si es el caso, y estoy hablando más de la cuenta, pero digamos a episodios, ¿no? En publicaciones periódicas que iba saliendo trozo a trozo. No sé si la ha liado mucha, pero creo que en aquella época era lo habitual. No, lo habitual era sacar, en este sentido, sacar panfletos o publicar fragmentos en periódicos de prensa obrera, ¿no? Entonces, sí. Lo otro eran folletines, los famosos folletines por entrega, que todos los novelistas de la época publicaban así. Pero, vamos, estoy pensando en Balzac, en Valle Inclán y en tantos. Pero en este caso había una prensa obrera muy poderosa, esto hay que decirlo, y que yo la he hecho mucho de menos, adaptada a los nuevos tiempos, por supuesto. Y sí, había canales de distribución y de publicación muy consolidados. Antonio, no sé si quieres decir algo. Iba a decir exactamente algo parecido, ¿no? Que normalmente se escribía o se daban conferencias y después salía el libro, alguien, el mismo autor u otro que lo admiraba, pues lo recopilaba y hacía un pequeño libro, un pequeño libro. No se pensaba primero en el libro y luego se escribía, no, sino al revés. Iban escribiendo, iban dando conferencias, iban teniendo experiencias y las dejaban por escrito en un montón de publicaciones que había, porque había en todos los sitios, había publicaciones anarquistas, y luego alguien pues se encargaba de con ellas hacer un libro y publicarlo, a veces bastante años después de haber sido escritos los trabajos, ¿no? Pero sí, esa era la costumbre. No, había una cosa curiosa, ya termino. Una de las formas de publicar era la forma epistolar. Muchos escribían cartas a corresponsales fuera con la intención declarada de que se hicieran públicas. Eran más que cartas, eran escritos de ideología con la intención de que fueran publicados o se hicieran públicos. Es curioso que de esta forma también existía. Por supuesto, el corresponsal ya estaba escogido para que de alguna forma difundiera los escritos, las cartas que le llegaban. Ya fueran de Kropotkin, ya fueran de Bakunin, ya fueran de Marx o de Engels, por ejemplo. Pues si os parece, si no queréis añadir nada más, entramos en los temas que os mandé, porque hay unos cuantos y sé que no nos va a dar tiempo de tratarlos todos. Yo, como siempre, soy optimista. Y uno que os gusta, Diumenge, eleccions a Catalunya. Ai. Toni Valero, que no has parlat molt de Kropotkin, parla de les eleccions a Catalunya. Hem parlat del recolzament mutu, ¿no? Y de cómo ho veig jo avui en dia. Bueno, lo de eleccions a Catalunya, no sé, ¿no? És com se tanca un cercle, ja està. En el 2017 va ser
els moments més interessants, les jugades més interessants d'este partit, i bueno, ara el que n'hi ha que fer és recoger los restos del naufragio i veure què passa. Bueno, jo crec que, és dir, plantejar que lo que acaba de passar, bueno, lo que està passant encara, perquè estem vivint d'esta situació política, efectivament és una derrota d'una iniciativa política que se va donar, però és que les derrotes és la forma d'anar avançant i anar a comprendre el conflicte en la seva naturalesa i en les seues reals dificultats per poder anar avançant. No ho dic d'una manera derrotista ni negativa, però jo crec que, efectivament, aquestes són les eleccions de que, almenys formalment, van a intentar tancar un període, no? Un període polític que se va donar i que podíem analitzar ara, podíem analitzar els diferents moments que s'han donat o possibles millores que se podien donar en les estratègies que s'han donat entre les diferents forces, però, bueno, ara estem ahí. Clar, va dependre molt també de com isca la jugada a nivell de resultats i tal, i n'hi ha coses que sí que són, diguem, cridaneres, no? Pues, per exemple, pues, l'ànima interna que té el PP a Catalunya, igual que Ciutadans, que és Vox, pues ara va eixir com una forma real de concepció de la política, de la relació entre l'estat espanyol i Catalunya. I a mi me sembla que això va ser una cosa també que d'alguna manera va modificar, bueno, per almenys una part de la resposta que se dona en Catalunya. I a lo de més, pues és jugarà més, a veure si poden acabar de normalitzar la situació tant dels exiliats com dels presos. Tenen una contradicció important per poder fer-lo, però jo crec que això va ser una de les coses que ha de costar més, però que li han de donar una eixida. I després, pues ja està. Allí hi ha una contradicció en la que estos han entrat en el conflicte i que d'aquesta contradicció no ha pogut existir una resposta, diguem, coherent, no? Perquè la relació de forces ha donat fins on ha donat. És a dir, prou algo més que la meitat de la població de Catalunya s'ha manifestat d'una forma directa o indirecta, podríem dir que inclús algo més que per el dret a decidir, sinó per una possibilitat real i una opció real de segregació de l'estat espanyol, però arribar a aquesta població. I, clar, en aquesta població, o en el reflex electoral d'aquesta població, en l'actual marc jurídic, sabem la limitació que té això, perquè per a poder reformar el marc jurídic que possibilitaria que se poguera donar el dret a decidir i, per tant, la possibilitat de la independència per a Catalunya, se necessitaria una correlació de forces o un acord polític on tinguera que entrar necessàriament la dreta espanyola, com a mínim el PP. Bé, doncs, i això és algo que clarament s'està negant. En aquesta contradicció s'està des del punt de vista formal i parlamentari i des del punt de vista sociològic, jo crec que és clar. N'hi ha una bona part de la població que està per treballar una ruptura amb l'estat espanyol, però no és la suficient o no arriba a poder ser reconeguda com la suficient per l'altra banda, per l'altra part del conflicte, per a que se puga seguir en esa línia. Y ahí estem. Entra ahora si quieres Rafael Juan, pero hago un paréntesis antes porque nos llegaba un mensaje que no queríamos dejar de leer referido a Kropotkin, que estábamos charlando antes. Nos dice: para mí leer a Kropotkin con su apoyo mutuo fue motor para la apertura de mi mente a otro mundo posible y sobre todo necesario. Eso es lo que nos llegaba por WhatsApp. Así que cerramos el paréntesis y volvemos otra vez a Cataluña. Rafael. Bueno, yo quiero negar la mayor de Toni. O sea, algo más de la población de Cataluña ha votado opciones no independentistas. Otra cosa es que el sistema electoral haya propiciado que las opciones no independentistas tengan mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña.
Pero es cierto que la sociedad está dividida, la sociedad catalana está dividida y esto no es ninguna novedad. Yo de entrada, en las circunstancias en que se convocan estas elecciones con la COVID y con una abstención que va a ser muy rara, en el sentido que también va a ser atípica, motivada también por la COVID, no sé hasta qué punto va a haber una distorsión del resultado respecto al mapa político de Cataluña, no lo sé. Y tampoco, tengo también muchas dudas, o sea, no descarto en absoluto que haya repetición de elecciones, tal y como se están dando las encuestas y todo esto, y después del Frente Nacional poniendo líneas rojas, no sé yo cómo va a quedar la cosa. En cualquier caso, es cierto que el conflicto, como lo llama Tony, llega en estas elecciones en un segundo plano, porque hay cosas mucho más urgentes que hasta los partidos más nacionalistas han visto, que es el asunto de la COVID y la recuperación económica, la hipotética recuperación económica. Y creo que esto es bueno en el sentido de que se acerca uno más a los problemas reales de los ciudadanos. También es cierto que considero que esa una hipotética DIU, una declaración de independencia unilateral, es una opción muerta ahora mismo. No digo el proceso, que creo que el proceso está muy vivo, en cuanto que los partidos independentistas tienen una fuerza notable y eso es inevitable y están ahí, vamos. Yo no rompo ningún secreto que mi opción es la que ayer mismo Jessica Albiach dijo para Cataluña. Si yo fuera catalán votaría a Jessica Albiach, eso está claro. La opción sería ese tripartito de izquierda transversal, con el PSC, con Esquerra Republicana y con En Comú Podem. No sé si va a ser posible. No lo sé. En cualquier caso, vamos a ver lo que pasa. Yo, la verdad, veo lejano todavía una hipotética solución a ese hipotético conflicto del que habla Tony, en el sentido de que mi opción sería un referéndum pactado y ya está. Y en ese referéndum pactado, yo no si yo pudiera votar, votaría no, pero un referéndum pactado creo que es necesario. Creo que es necesario, pero para eso creo que también es necesario un cierto consenso político, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado. Y habría que trabajar en ese sentido. Cuando se habla de dialogar, yo creo que hay que dialogar para eso. Para dialogar se requiere mucha empatía en este sentido y también mucha pedagogía política. Y creo que deben de ir por ahí las cosas, independientemente de cuál sea el resultado electoral. Y mi repugnancia, tengo que decirlo, hacia ciertos postulados políticos racistas y xenófobos que se dan tanto en Vox como en Junts per Catalunya y en algunos de sus candidatos, que han hecho declaraciones, algunos absolutamente repugnantes. Y yo por ahí no trago, lo siento. Bueno, y esto es todo. Antonio Pérez. Pues yo tampoco tengo la solución. Y eso que me vi anoche el debate, no me lo vi entero porque eso ya es demasiado. Yo tampoco. Pero bueno, sí que tuve ocasión de ver algunas trifulcas y cómo la gente, le pregunte lo que preguntes, te suelta su discurso, si es que se le puede llamar discurso en algún caso, o sus barbaridades en otros, y ahí siguen, ¿no? Entonces yo veo muy difícil. Y además estando la cosa tan igualada, porque da la sensación, y yo creo que se va a cumplir, de que hay dos mitades, digamos, pero es que dentro de esos dos bloques tampoco pueden formar gobierno entre ellos, por lo menos si cumplen lo que han dicho, ¿no? Porque también se ponen exclusiones, con todos menos con este, y los otros con todos menos con este, ¿no? Entonces, ninguno va a tener la mayoría suficiente como para formar un gobierno. Y yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Ya hay quien habla, efectivamente, de repetir elecciones. Hombre, no creo que sea esa la solución que se tome porque podría volver a repetirse, ¿no? Y estar así toda la vida, ¿no? Yo creo que alguien va a tener que rebajar planteamientos y tal, pero claro, será después de las elecciones, ¿no? Porque ahora, tal y como están las cosas, si tú te bajas un poco de tu caballo, pues pierdes electores, porque se ha creado una situación, por uno y por otro, de verdades absolutas y de que esto es irrenunciable, que ahora no te puedes volver atrás, a riesgo de perder tu gente, ¿no? Porque hay otros de tu mismo bando que están esperando para quitarte esos votos. Entonces hay que hilar muy fino. Y eso se vio anoche en el debate y se está viendo en la campaña, ¿no? Así que yo creo que lo que debería imponerse, mientras llega la sociedad que hablaba Kropotkin y eso, que está un poco lejos, que sería pues eso, el diálogo y el intentar
pues aportar y ir cerrando las heridas de esos enfrentamientos que hay entre gente del mismo pueblo o incluso familiares, por una cuestión que, bueno, se puede hablar y se puede discutir, pero al fin y al cabo no es una cosa tan determinante, ¿no? Yo creo que hay muchísimos otros problemas, como por otra parte se está viendo, ¿no? Porque hay mucha gente que ya habla del empleo, que habla de la pandemia y que habla de otras cosas, y no todo es república o no república. Hay gente que ya de ese aspecto pues se ha cansado o se ha desilusionado, porque también se han visto actitudes y se han visto posturas pues que tampoco son muy coherentes con lo de vamos a declarar unilateralmente la independencia y luego no bajar ni la bandera del Estado invasor, entre comillas todo esto. En fin, que hay que ser más serios ya que juegas con la gente y le estaban abriendo la cabeza, Entonces, pues hay gente que se lo está pensando, ¿no? Y por otro lado también no se puede intentar avasallar ni querer imponer nada desde el gobierno central porque hay mucha gente que no quiere ese tipo de políticas, evidentemente. Entonces, ahí habría que hacer un ejercicio de saber negociar y de ceder todos y de intentar construir. Y ya se hablará después si hay que hacer referéndum o qué hay que hacer o de qué forma, ese tipo de cosas. En una sociedad civilizada, que es la que nos reclamamos, tiene cabida todo lo que sea dialogando y llegando a acuerdos, ¿no? Pero el enfrentamiento yo creo que lo que lleva es a peor situación, a más crisis económica y a más encrespamiento y a más odios y cosas que vienen luego después del odio que son bastante más peligrosas. Toni, vols dir alguna cosa més? A veure, que jo crec que efectivament n'hi ha dificultats sèries per a, des del xoc electoral, a poder arribar a algun tipus de solució parlamentària, com a mínim de solució parlamentària estable. Això és de veres. Però jo crec que el problema va més enllà i que, clar, que ara, en aquests moments, la relació de forces és la que hi ha, la que tots coneguem, però també està clar que la tendència, per dir-ho d'alguna manera, és que cada vegada n'hi ha més població, més part de la població, que mira en bons ulls una cosa que és molt contradictòria amb la relació a lo que és l'estructura de sometiment que tenim en l'estat espanyol, que és la columna, que és la pròpia Constitució. I ahí és on jo crec que està la contradicció. És molt possible que en estos mesos, o en este any, o el proper any, pues vale, nos lameremos las heridas y enterraremos a nuestros muertos, per dir-ho d'alguna forma així més poètica. Però el conflicte segueix estant ahí latent. I l'eixida, això sols pot ser una eixida, diguem, de llibertat i una eixida democràtica. I això és el que la dreta espanyola, la dreta que fonamenta l'essència de l'estat espanyol i de la vertebració pròpia de l'estat espanyol, no vol acceptar. Per tant, ahí hi ha un conflicte que va més enllà de la sensibilitat d'un partit polític o d'un altre, o de que moralment puguen ser nacionalistes, exclusivistes, o com se diga, o racistes, tant un com un altre. No, el que significa Vox no és el mateix o el PP, o el tipus de racisme que està significant aquestes forces polítiques no té res a veure en que puguen haver elements xenòfobos o racistes també en el discurs d'alguna part del nacionalisme català, perquè estem parlant d'un nacionalisme, l'espanyol, que el que fa és donar-li cobertura a un domini d'un estat sobre una nació que és diferent. Clar que la resposta en aquest nacionalisme, diguem, oprimit, en aquesta resposta ideològica, té la flipada també d'unes idees que puguen ser reaccionàries, per suposat que se pot donar, però en la relació entre un nacionalisme, per dir-ho d'alguna manera, que és el que suporta l'estat espanyol, el que fa possible totes aquestes barbaritats a por ellos, amb l'altre, que és un nacionalisme de caràcter defensiu, que el que busca és, o el que al final fa com a molt, és fer que no se desaparega la identitat d'una població, jo trobo que és diferent, no? I que no se li pot donar el mateix tractament. Rafa. Bueno, voy a ser breve. Yo primero, los nacionalistas, sabéis que me gustan poco, no, menos.
Y cuando digo nacionalismo me da lo mismo, que sea español, catalán o checheno. Me da exactamente igual. Claro, como que son todos igual. No, espera, Tony, no te interrumpí. Sí, me callo. ¿Vale? No, que me callo. Eso de lo de que Cataluña como nación oprimida a mí me cuesta mucho verlo. ¿Qué quieres que te diga? No me cuesta nada ver a Junts per Cat, por ejemplo, como extrema derecha nacionalista opresora. No me cuesta nada verlo. Se le ven las formas y en el fondo. Como el nacionalismo español, de derechas, también. Eso, oye, estaré equivocado, pero es lo que pienso. Y seguramente ya digo que estaré equivocado. Como casi todas las cosas, estoy equivocado. Y dicho esto, lo que sea nacionalismo defensivo, identidad, yo esas cosas no sé lo que son. Esto es un juego de poder. Y eso es lo que se está jugando. Y Junts per Cat, la señora Borràs y compañía, no los veo como las clases populares oprimidas. Los veo como opresores, que es lo que son. Como son opresores la derecha nacionalista española. Vamos a dejarnos de tonterías. Yo, mira, las luchas de identidades no creo. Me parecen una engañifa, como las patrias y demás. Lo único real aquí es la lucha de clases. Claro. Gente que jode y gente jodida. Y no tengo nada más que decir. Además, a mí este tema me aburre mucho. Antonio, i després Toni, que crec que també vol dir que no estaba molt d'acord amb la... Bueno, en alguna ocasión he dado mi opinión sobre el nacionalismo, que tendrá sus matices, pero evidentemente es el nacionalismo, pero yo creo que no es este el momento ni la ocasión, ¿no? De todas formas, sí que es cierto que dentro como anoche se vio también el debate, hay dos posturas, ¿no? Porque, claro, la compañera, la mujer esta de la CUP, que no me acuerdo cómo se llama, pues hace un discurso reivindicando también en la independencia mucho más, digamos, de clase, utilizando un concepto a lo mejor un poco desfasado, mucho más de la gente de abajo, de la gente trabajadora, que lo que hacía Laura Borràs o hacían los otros, ¿no? Es decir, que aun siendo independentistas o soberanistas o como queramos llamarlo, había un abismo entre ellos. De hecho, dijeron, contigo no vamos a ningún sitio, con vosotros no vamos a firmar. Luego a lo mejor firman, como cuando... Firma seguro. David aquel, ¿no? Pero bueno, de momento no quieren porque lo ven antagónicos. Y la otra igual, dice, vosotros habéis hecho recortes en la sanidad, vosotros habéis dado dinero al IBEX 35 y vosotros sois nuestros enemigos, aunque seáis catalanes. Es decir, que dentro de esa parte del nacionalismo hay dos separaciones muy grandes, igual que la había dentro del campo español o constitucionalista o como quieran llamarse, ¿no? No era igual la compañera de En Común Podem que el del PSOE, y no te digo ya el del PP. Al otro no quiero ni nombrarlo porque las cosas que decía era para haberlo echado de allí, ¿eh? El que estaba reivindicando el racismo y que se echara a los musulmanes y todas esas cosas. Yo no sé cómo se puede permitir eso en una televisión pública, pero bueno, es la democracia, dicen que todo el mundo tiene que estar ahí opinando, pero a mí me parece que tiene que haber unos límites, entonces ese elemento ni lo considero yo digno de estar allí, pero vamos, que también en la parte, digamos, española, pues hay dos posturas antagónicas, que suele ser pues la de la derecha y la izquierda, más o menos para resumir, y esa se da también en el nacionalismo. Por eso digo que van a tener muchas dificultades, gane el sector que gane, luego para agruparse entre ellos, porque se han dicho de todo y tienen posiciones muy enfrentadas. Pero claro, depende también la correlación de fuerzas y la oportunidad de formar gobierno. Yo creo que van a necesitar algún partido distinto a los de su ámbito para poder hacerlo. Dolors Sabater se llama la... Exactamente, sí. La candidata de les CUP. Toni, com deia, que t'he vist que no estava molt d'acord. No anem a liar-se tampoc massa, però vos vaig a deixar... Bueno, pero no era la Dolors esta, ¿eh? Porque... No estaba Dolors... Es que yo no vi el debate. La número 1 de Tarragona. La cabezadrista de Tarragona, que explicaron que ellos funcionan de manera más asamblearia y se cambian de vez en cuando. Vale, yo estuve viendo al Levante. Había fútbol. Había fútbol. Y entonces ya estaba todo dicho. Claro. Toni Valero, no sé si vols dir alguna cosa més. A veure, és que n'hi ha coses que són... Ja és que és història, ja no és que ha passat. És dir, és que la identitat nacional de diferents pobles dels nostres territoris que actualment estan baix l'estat espanyol
la seva identitat nacional ha sigut agredida i colonitzada. I això és una realitat, mos agrade o no. De fet, fins fa 30 o 40 anys, expressar-se en una llengua pròpia d'una nació que no fora el castellà, pues, tenies perill i era pràcticament era delicte, i delicte social. I això és així. I aquesta contradicció jo crec que és palesa, que està ahí i la podem acceptar o no, però és evident. Això no té res a veure en que hi hagi una relació de forces que pugui permetre un projecte polític que faci possible un estat o un nou estat o una forma d'administració d'un territori que avui forma part de l'estat espanyol i que se poguera segregar. Això és un projecte polític, això és una altra cosa. Això té que veure en la relació de forces que pugui haver. I, efectivament, n'hi ha diferents dintre de les posicions, n'hi ha diferents matisos. Però el matís fonamental està en aquells que estan perquè siga la pròpia població, siga d'un poble, siga d'una nació, siga d'una comarca, la que pugui decidir quina relació administrativa vol en la resta, o que tinga que ser la població d'una estructura ja definida que se suposa que és el suport de l'altra, la que com a molt siga la que pugui decidir sobre això. Claro, no és el mateix que en el parc puguem decidir si volem ser d'Alfafar, de Benetússer o de Massanassa, a que siguin les poblacions d'aquests pobles els que decidisquen si volen o no que el nostre barri formi part del seu municipi. He fet un exemple que no se pot fer d'una forma lineal o mecànica, però crec que ens pot donar també a veure com està la cosa. I després, altres coses que són mínimes. És a dir, no se poden somriure de quan una força política fa una opció institucional ens agrade o no ens agrade, com pot fer la CUP en un moment determinat, que obliga una vegada que està jugant al pòquer o al partit, altra cosa si ha de jugar al pòquer o al partit o no ha de jugar, però una vegada que està posat això, riure de lo que això pot significar quan estem parlant que la força que se suposava que anava a ser més antagònica i que anava a crear un altre model o un altre sistema com pugui ser Podemos, està totalment atrapada en aquests mateixos mecanismes. Perquè aquest atrapament no té que veure en la voluntat de la força política, sinó en el camí, l'estratègia política que fa. És a dir, on pensa aquesta força o on posa la seva energia com a mig per a transformar aquesta societat. I quan tu poses la teva energia social i política fonamentalment en la incidència que pugues fer en el canvi institucional, això comporta tota una sèrie de contradiccions evidents. Siga que siga i s'anomene com s'anomene el que faci aquesta opció. Però jo crec que això n'hi haurà que veure-lo des d'una perspectiva, diguem, pues així, que ens pugui permetre veure certs matisos que segurament jo crec que ara, a curt terme, el que va passar està molt cantat. Ara, no està tan clar què és el que passarà després, sobretot tenint en compte que el que se mos acosta ara és una eixida, una resposta a una situació de crisi social i econòmica que crec que encara no tenim perspectiva per a veure la seva intensitat. Rafael, que me estaba diciendo muy breve. Voy a ser muy breve. Lo primero, que no me guste no quiere decir que no conceda, o sea, que los nacionalistas, sean del signo que sea, no tengan derecho a reclamar independencia, a reclamar lo que quieran. Faltaría más, o sea, en absoluto. Yo no pienso como ellos. Y dos, y ya termino, a mí, evidentemente la historia es la historia, nadie la va a negar. O sea, pero no es la misma la situación de Cataluña con el franquismo que con un presidente de la Generalitat catalana nacionalista proclamando que Cataluña es una nación oprimida. A mí me cuesta verlo. ¿Qué quieres que te diga? Me cuesta verlo. Y dicho esto, yo no creo ni en pueblos oprimidos como un ente abstracto, ni en naciones oprimidas. Creo en ciudadanos y ciudadanas oprimidas por otros ciudadanos y otras ciudadanas que los oprimen. Es decir, la lucha de clases, que es lo que existe. Y fuera de eso, todo lo demás son engañifas. Y sigo pensando que no hay mejor cosa para tapar miserias que una bandera muy grande. Me da lo mismo los colores que tenga. ¿Estoy equivocado? Seguramente, pero es lo que pienso, ya está, nada más.
Molt bé. No sé si voleu afegir alguna més. Jo creia que m'anàveu a parlar d'aquest document signat per les forces nacionalistes que algú ha denominat com la foto de Colom de l'independentisme, però segona, per altra banda, que també està molt bé, no hi ha problema. Antonio... Sí, anoche lo sacaron, claro, estaba Frente Nacional, salieron, como la vacuna del otro que no se la había puesto, en fin. El otro porque no te ponen las mascarillas, en fin. Dijeron, no, si al final estaría más divertido que el partido de fútbol. Pues igual. Ese documento es papel muerto, ya te lo digo. Sí. Bueno, total, que entonces ese compromiso, pues supongo que es como todo lo que se firma, es decir, lo romperán, lo justificarán y tal, pero claro, si eso se aplica es evidente que no hay posibilidades de un gobierno, salvo que el nacionalismo saque más votos de los que se piensa, ¿no? Pero vamos, es muy complicado. Es una forma de atarse. Pero bueno, alguno ya ha dicho que él no ha firmado, que ha firmado otro de su partido y cosas así. Yo creo que ya está preparado por si acaso, ¿no? Pero sí que salió y sí que es una forma de un poco intentar cerrar la posibilidad de que haya un gobierno donde haya partidos que no son de secreto, ¿no? Yo no sé si es bueno o malo, ¿no? Pero evidentemente eso va a condicionar un poco la formación de gobierno, que va a ser dura, va a ser larga. Si lo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo duró mucho, también puede ser difícil y trabajoso, ¿no? Porque ahí habrá que ir palmo a palmo y con muchísimo cuidado, se descalificarán y habrá reuniones secretas, como las hay siempre, ese tipo de cosas. Pero bueno, lo veremos. Yo por eso digo que lo que hay que hacer es esperar, porque de aquí al domingo ni a la semana que viene vamos a tener una idea muy clara de por dónde van a ir las cosas. Suponiendo que los resultados se puedan dar y todas esas cosas, ¿no? Y que vaya todo bien, porque son unas elecciones muy atípicas. De hecho, ha venido gente del extranjero no para ver lo que sale, sino para ver cómo se hace, cómo se puede votar de esta forma, que hay una hora determinada para que vaya gente contagiada, en fin, que es muy complejo. Entonces, pues es difícil y igual sale todo bien, pero igual hay alguna dificultad y entonces pues tendremos que esperar un poco más. Pero bueno, el domingo o el lunes saldremos de dudas. Toni, ¿vos dime algo del paquete este? Sí, no res, que jo crec que això és la forma adequada per a aconseguir un traspàs de vots de Ciudadanos al PSOE. I això se necessita perquè si després n'hi ha que pactar en el PSOE, pues que tinga algo de forma, ¿no? Però que tinga la forma agarrada de Ciudadanos, no del seu electorat. I això és la manera de fer-lo. Vamos, fuegos de artificio, ya está. Formen part del xoc electoral. Rafa. No, nada. Respecto al famoso documento del Frente Nacional, decir que a mí me parece papel mojado, vamos. En fin, ya veremos lo que pasa. Ja veremos lo que passa. Doncs anem a, si voleu, entrant en altre punt, en altre tema. No sé si seguir l'ordre o ficar per així el tema de la democràcia plena d'Espanya que va anomenar el senyor Pablo Iglesias. Voleu que entrem per ahí un poc? Bueno. Antonio, venga, tírali. Hombre, que no justamente tenías que empezar conmigo, que este es un tema también espinoso. Hoy me estás metiendo los conflictos a mí. Bueno, yo creo que primero tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es una democracia. Claro. Claro, cuando sepamos cómo es una democracia podremos decir, pues esta es y aquella no es. Porque cada uno define democracia a su gusto, ¿no? Y ya sabéis que ni siquiera las de Atenas eran democracias plenas, ¿eh? Porque los esclavos no votaban, ¿eh? Allí votaban. Y las mujeres. Que los que podían estar en la plaza. Las mujeres tampoco. Y las mujeres tampoco, bueno, tenía sus cosillas, ¿no? Y luego, claro, pues bueno, ¿qué democracias? Claro, hay unos baremos que más o menos dicen que es bueno, la separación de poderes, que haya elecciones libres, que haya prensa, que la gente se pueda organizar, crear asociaciones, sindicatos, y bueno, pues eso seguramente se da en muchos sitios. Pero entonces, ¿qué es una democracia? Francia, con todas las experiencias que tenemos de represión y de maltrato a inmigrantes, y Alemania, cuando lo de la Baader-Meinhof, cómo está el sistema carcelario, es decir, Estados Unidos, que sí, que tiene mucha libertad de prensa, pero luego, pues ya veis lo que pasa y las guerras coloniales que mantienen y tal, tráfico de armas. Es decir, ¿qué es una democracia? ¿Es el juego donde nos movemos en Europa y tal? Pues si eso es, pues yo eso de luego no es una democracia plena, pero ni la española, ni la francesa, ni la italiana. Que la nuestra tiene la nuestra. Algo hay que decir, ¿no? Porque es donde estamos. ¿Tiene fallos? Pues evidentemente claro que los tiene, pero tampoco hay que ponerse como un basilisco porque se diga, ¿no? Se puede mejorar, evidentemente. Pero vamos, yo creo que
lo que tenemos aquí pues es equiparable más o menos a todo lo que hay en Europa. Con un poquito más de corrupción, eso sí, pero bueno, también Italia y otros países también tienen su corrupción. Tenemos un monarca como tal, pero acaba de salir de la reina de Inglaterra, que puede paralizar. Primero le preguntan las leyes que van a sacar para ver si son buenas o no en función de que perjudique sus intereses. Y luego tiene a los nietos también, que también son unos balas. Es decir, lo nuestro no es siempre lo peor, ¿eh? Ni en fútbol, ni en política, ni en nada. Acostumbramos a poner lo nuestro como el ejemplo de lo más malo, pero hay ejemplos de maldades por ahí también muy repartidos. Así que, evidentemente, esto no es una democracia plena. Si democracia se entiende que es el autogobierno de la propia gente, que el pueblo se gobierne a sí mismo. Entonces, eso creo que lo vamos a encontrar en pocos sitios, ¿eh? Ni siquiera en aquellas repúblicas de hace 40 años que se llamaban República Democrática de Alemania o República Democrática Popular de no sé qué. Cuanto más adjetivos le pongan, casi que es peor, ¿no? Entonces, la democracia real no la conocemos. Salvo pequeñas escalas, evidentemente. ¿Es una democracia plena, Toni? A veure, jo crec que, bueno, el que s'està dient, el primer se tindrien que posar d'acord en el propi concepte de democràcia. En fi, podríem dir que és un règim parlamentari i clar que és homologable a tots els d'Europa, però això no significa que els d'Europa siguin democràtics, sinó potser el que significa és que tampoc ho són, ni el nostre ni el seu. Que són parlamentaris, evidentment, és com quan se li defineix monarquia parlamentària. El règim d'ací és una monarquia parlamentària, clar, però una monarquia parlamentària, qui ha dit que això siga democràcia? És dir, claro, és que entendre com la monarquia, és dir, que la jefatura d'estat siga sanguínia i se puga transmitir per la via sanguínia, me pareix un concepte tan absolutament aterrenal i atemporal i a tot, que el fet de que això se siga mantenint en altres països no vol dir que així siga correcte, sinó que el que és una barbaritat, a lo millor modelat en Suècia o en Holanda o en el Regne Unit també és una barbaritat seguir mantenint això. El que passa és que, a més, així tenim rasgos que molt la fan encara més bonica. Per exemple, pareix que contradictòriament a la igualtat que es reclama, encara que siga formal, dintre de la Constitució, així la transmissió de la jefatura d'Estat no és que és sanguínia, sinó sanguínia i masculina en preferències. És dir, pues vale, vamos avanzando en el concepte de com té que ser una jefatura d'Estat, però això jo que té que veure en com es comença este sistema actual. El sistema actual és l'evolució d'un pacte entre un règim autoritari i una oposició política que accepta tindre un lloc al sol, per dir-ho d'alguna manera, és dir, que pugui existir públicament i que pugui incidir públicament en el món polític a canvi d'una sèrie de coses. I les coses que són, en lo fonamental, té que veure en una Constitució que al cabo del temps la seva aplicació, no sols els seus principis fundacionals, sinó la seva aplicació legislativa comporta articles com el 155, que hem vist per a què s'utilitza i per a què està, i un altre que troben, no sé si és el 135, que també se va reformar per la nit de mala manera i en pleno estiu per a reconèixer constitucionalment que així no n'hi ha capacitat de decidir les nostres mesures socials i econòmiques, sinó que estaran determinades per el que la Unió Europea puga dictaminar. És dir, que el retornar un deute, que és un deute infame, un deute imposat a la població i que se pacta en la classe política i en les castes dirigents de l'administració de l'Estat, amb la gent de la Unió Europea, possibilita el que així se perga el que se suposa que s'anomena soberanía nacional. Entonces, clar, esa és la democràcia plena que tenim així. Però, a més, ja des del punt de vista més polític de com se resolven o com s'enfronten els problemes, doncs ja ho hem vist. Com s'ha resolt el tema de la crisi econòmica, de l'anomenada crisi econòmica i social del 2008, que fonamentalment és amb una sèrie de mesures de caràcter laboral i econòmic que se concentren en una sèrie de reformes laborals començades per el PSOE i continuades per el PP, amb
la gran col·laboració de la llei Mordaza, que farà que això se puga imposar com a resposta de l'Estat i de l'administració en els anys 2011-2012, no? Per a parar la resposta que podria significar això. Això junt amb què és el que s'ha fet en la crisi, l'anomenada crisi del procés de Catalunya, doncs tenim els datos suficients com per entendre quina és la democràcia plena que tenim, amb presos polítics, exiliats polítics i en mans d'un poder judicial i d'un jutge que provenixen i que ideològicament s'identifiquen amb l'anomenat règim anterior, siguent el que poden jutjar i poden decidir si una persona va a la cárcel, no va, o si una cosa es legal o no es, ¿no? Y esa es la nuestra democracia plena. Rafael. Yo seré bastante más breve. Estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que si alguien conoce una democracia plena, que me la presente. En ese sentido, creo que la democracia española es una obviedad, es una democracia absolutamente imperfecta, no es plena, tan obvio como que está a la altura o en el mismo ámbito del resto de democracias occidentales, digamos, con sus fallos, sus defectos y tal. Creo que en este sentido pocas discrepancias puede haber. Aquí hablamos de... A veces se hacen retratos pavorosos, pero mira Italia, por ejemplo, y está que temblar, ¿eh? Con el crimen organizado, con cientos y cientos de ayuntamientos suspendidos por infiltración mafiosa y con todos los partidos manchados también por lo mismo. O sea, aquí el que sea perfecto que levante la mano. Nadie lo es. Y es una obviedad. Para mí, evidentemente, en el caso de la democracia española, entre comillas, tiene el lastre del franquismo, el lastre de la transición, que se hizo y cómo se hizo, y eso es un lastre que está ahí. En Italia tiene el lastre del fascismo todavía, ojo. Y en ese sentido, pues vamos a trancas y a barrancas. Por ejemplo, la supresión de la ley Mordaza para mí sería una mejora notable en la democracia española. La transición a una república para mí sería una mejora y tremenda para la democracia española. Perfecta, ¿no? Porque las buenas democracias, en teoría, se basan no solo en la separación de poderes, que también, sino en el equilibrio perfecto de esos poderes. Y nunca están equilibrados en ningún sitio. Yo no conozco que se logre ese equilibrio perfecto entre los tres poderes. En cualquier caso, es lo que hay, claro, que es una obviedad. Esta democracia es muy mejorable, pero está al mismo nivel que lo puede estar Francia, que lo puede estar Italia, que lo puede estar Gran Bretaña y los países del entorno. Y es lo que hay. Nos manda... Hay que mejorarla. Nos manda un oyente, un artículo, una información, aparece en ABC. Dice, España retrocede posiciones en el índice de democracias del mundo. Dice, según el índice que cada año elabora la revista británica The Economist, España permanece dentro de las 23 democracias plenas, aunque su nota ha empeorado ligeramente y le ha hecho retroceder 6 posiciones entre los países ejemplares, hasta el número 22 de 23. Sí, bueno, ahí estamos, como en Eurovisión de los últimos. Pone a Italia en el número 24, Portugal en el 26 y Estados Unidos, que no pertenecen al club de los mejores. Bueno, por poner un ejemplo, Japón el 21, Corea del Sur el 23, Taiwán en el 11 y el índice lo lidera Noruega, pone esta información. Sí, pero claro, habrá que tener en cuenta qué baremos o qué factores eligen ellos para ver cuál es mejor y cuál no. Si lo hiciera otra gente, pues igual saldría otro resultado. Pero evidentemente, entre los 30 primeros podemos estar, lo cual no es para estar orgullosos. No, ni mucho menos. Ni mucho menos, aunque fuéramos los números. Bueno, yo creo que, bromas aparte, la democracia española es mejorable en muchos aspectos, ¿no? Ya habéis comentado lo de la ley Mordaza, pues tenemos las reformas laborales, tenemos el sistema de elegir a los jueces, que ahí está, que están finalizado su mandato hace 2 años y siguen estando ahí porque no se ponen de acuerdo en cómo nombrarlos, porque es una forma de ejercer política, ¿no? Es decir, el que tiene a los jueces de su parte, pues claro, por eso todos quieren elegir a los de su bando, ¿no?
Luego también el tema de los fiscales, que creo que eso lo van a cambiar ya por fin, donde el fiscal actuaba como el representante del Estado o del gobierno. El fiscal tendría que ser, imagino yo, una cosa independiente, que actuara en nombre de la justicia o del bien común. No lo sé cómo se puede hacer, pero claro, si el fiscal actúa en nombre del Estado, pues ahí hemos visto cosas que han ocurrido también en Cataluña y en otros casos, o con temas de corrupción, donde el fiscal, o en el caso de la infanta y todas estas cosas, los fiscales pues parece que eran más abogados defensores, ¿no? Entonces esas cosas son muy mejorables. Y luego pues también pues muchísimas leyes que se ha demostrado que no son positivas y que limitan la libertad de expresión. Lo estamos viendo ahora con la gente que por cantar o por ir a un desahucio, que eso está relacionado con la ley Mordaza también, pues te pueden meter en la cárcel de una forma totalmente injusta y desorbitada, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas son mejorables y se pueden mejorar sin necesidad de hacer ninguna revolución. No estamos hablando de revoluciones, sino dentro de este sistema, de esta democracia que es la que ellos quieren, un poco mejorarla y ponerle una cara más joven, ¿no? Más renovada. Y en eso yo creo que sí que estamos de acuerdo y, por tanto, criticar que es imperfecta o que es manifiestamente mejorable, como las fincas, pues no hay que poner el grito en el cielo ni decir que se quieren cargar el país o que nos están desprestigiando, ese tipo de cosas. A mí me parece que hace falta mucho más diálogo y arriesgar más y entender que todo es criticable y que hay que mejorar las normas de convivencia que tenemos. Y entonces a ver si pues del 23 podemos subir 4 o 5 puestos más, no conformarse con estar los últimos. Yo creo que se puede mejorar mucho, ¿no? Y de lo que estábamos diciendo antes de democracias y tal, que mismamente ahí tenemos Francia, que también es prototipo de democracias y tal, porque ellos inventaron tantas cosas, no los que gobiernan, sino el pueblo francés, ¿no? Que ellos no solamente tienen su Cataluña y su País Vasco, tienen Bretaña, tienen Córcega, tienen también muchos problemas. Es un estado muy centralista, mucho más que España. Que, como digo, no en todo somos los peores. En Eurovisión sí, pero en otras cosas estamos en la media, lo cual es bastante malo, por cierto, pero bueno. En fin, que yo creo que sí que la democracia española es mejorable. Eso sería la conclusión por mi parte. Cuidado cuando aumentéis a infantas, princesas, que tenemos a Rosa María atenta, igual os relevan. Por decir que se ha ido la chiquilla a estudiar. Hombre, pues si quiere hacer una carrera y que se vaya al mejor colegio, che. Ahora lo que hay que ver es que no lo paguemos nosotros, ¿no? Que me imagino que siempre lo solemos pagar nosotros. Es una forma de apostar también por lo público, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es un ejemplo. Yo imagino que el príncipe heredero de Bélgica también creo que está en el mismo colegio. A ver si se conocen y tenemos ahí la posibilidad de unir coronas como antes. Pero bueno, otros estudian en su país. La mayoría de Noruega y tal, y Suecia y tal, suelen estudiar en su país. Quizás que tienen mejores colegios que nosotros, no lo sé. Hoy leíamos en el repaso de los medios, paréntesis, que entre las personas que forman parte del patronato que ha elegido a que la princesa se vaya a este colegio está la familia real. Entre las personas que... Curioso, Pero se decía que no sabían quién era, que era una ficha secreta, que no, nadie sabía quién estaban examinando. Como los sorteos de la Champions. Exactamente. Sí. Dice, según destaca The Economist, os destaco esto también, dice, la puntuación media de las democracias del mundo es la peor desde que la publicación elabora este índice en 2006. Eso es poco sorprendente. Ahí sí que es posible que tengan razón. Hay un deterioro democrático evidente, eso es así. Eso es evidente en todo. Sí. Toni, sí. Sí, pero mientras que mal de muchos sea consuelo de tontos, ¿sí? Això no és democràcia, això és un sistema parlamentari. I jo crec que n'hi ha que començar a diferenciar les coses perquè si no el lío pot ser monumental. I en la pràctica política jo no puc donar per obvi, perquè és natural, perquè és normal, perquè és de costum, que l'Estat se basa en reprimir a la població per a resoldre els conflictes socials que se donen. Jo això no ho puc donar per obvi. I entenc que el règim que tenim aquí no és un règim democràtic, és un règim parlamentari, en el que això significa, i podem estudiar per què és, i podem saber les causes i raonar-lo i tot. Però, efectivament, entendre que perquè ens valoren dintre d'Europa
No, si el problema no és que nosaltres tinguem una mancança democràtica, és que aquesta mancança democràtica també la tenen els estats capitalistes europeus, per molt que se li donen de democràtic, perquè el que tenen com a molt són règims parlamentaris i alguns fins i tot en jefatures d'estat tan allunyades i tan enloquecides com la que podem tindre així per la via de la monarquia. A més, com que provenim d'un pacte entre un sistema autoritari i les forces de l'oposició, i aquest pacte va tindre, no és que va tindre en compte, sinó que és reflexe de la relació de forces d'aquell moment. I això és el que tenim. Sí, Toni, has acabat? Que sí. Estava jo, tenies cascos en aquest moment alçat. Per cert, vaig a dir el titular sencer, diu los reyes son altos patronos de la organización que seleccionó a la princesa Leonor para estudiar en Gales. És una informació que apareix a público que hi ha que citar quan es fan aquestes coses. Rafael, ¿quieres decir algo más? Sí, yo estoy de acuerdo con Toni en lo mayor. Soy tonto, pero no me consuela en absoluto el hecho de que España esté dentro de... El mal de mucho consuelo de tonto. Soy tonto, pero no me consuela en absoluto. Hay un deterioro democrático general en todo el mundo. Y eso sí que es un hecho preocupante. Eso es un hecho preocupante. Al principio he dicho que si alguien conoce una democracia plena, que me la presente. Yo no la conozco. Pero sí que es cierto que cada vez la democracia va hacia atrás. Y hay sistemas neoautoritarios, hay fascismos 2.0, llamadlo como queráis, que están en auge y van a tope. Y van a tope. Y lo dijo ya, creo que fue George Soros o un millonario de estos. Claro que hay guerra de clases y vamos ganando. Es decir, nosotros vamos perdiendo. ¿Qué hay que hacer para mejorar esto? Pues vamos a verlo. Pero que es una obviedad, que hay democracia. La democracia es absolutamente imperfecta también. Llámalo régimen parlamentario, llámalo como quieras. Por cierto, con todas las imperfecciones, yo prefiero vivir aquí que en otros países bastante más autoritarios. Dicho sea de paso. Una vez más, consuelo de tontos, pero no me consuelo en absoluto. ¿Vale? Warren Buffett es quien dijo esa frase de que estamos en una guerra de clases y la estamos ganando. Es transparente y es un hecho. ¿Cómo era? Prefiero morir en el metro de Nueva York que no sé qué. Pues eso ya lo han dicho muchos y ya lo sabemos ya, pero claro. No, yo no prefiero morir. Yo no prefiero morir, ¿eh? Sí, no, pero creo que pero ibas en la misma línea, estabas defendiendo el mismo concepto, que es el concepto de prefiero vivir en un régimen supuestamente democrático y liberal y tal, que en un régimen autoritario. Eso fue lo que se dijo cuando se dijo la frase. Prefiero vivir en este país más que en otros, sí, simplemente. Ya. Antonio. Por muchas razones. Bueno, yo creo que todo es cuestión de conceptos, ¿no? Porque claro, ya hemos empezado hablando un poco de lo que entendíamos que podría ser una democracia real, ¿no? Está claro que desde ese momento ya hemos aceptado o hemos consensuado que esto no es una democracia, pero hablando en el mundo en el que estamos, pues tenemos que usar los términos que usan ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque le llamemos democracia, estamos entendiendo que no es real, que no es verdadera, porque no todo el mundo decide lo mismo. De hecho, hay gente que no decidimos nada, ¿no? Pero eso nos pasaría también si entramos con lo del Parlamento, porque claro, llamar Parlamento a un sitio donde van unos señores que en cuanto son elegidos se olvidan de la gente que los ha votado y cuando hablan allí nunca están pensando en sus electores, sino que obedecen a lo que dice el partido, eso cuando no es a una empresa o a un grupo de empresas que actúan en su nombre, aquí y en Estados Unidos. Pero bueno, en Estados Unidos aún se mueven un poco por su condado y eso para mantener un poco la clientela y poder salir reelegidos, ¿no? Pero aquí es que hay diputados que salen por una provincia concreta y no vuelven a visitarla. Ni siquiera vivían allí cuando fueron elegidos. Son esos que llaman cuneros, ¿no? Es decir, es imperfecto también y es una farsa. Entonces, pues le digamos parlamento o le digamos democracia, no estamos siendo acertados, no es correcto. Pero para entendernos o para usar su lenguaje, pues ya volvemos a utilizar el tema de las democracias occidentales o esto es democrático o esto no. Pero evidentemente ninguna lo es.
Y no eso quiere decir que tengamos que estar contentos de que la nuestra esté entre las 20 o las 20 primeras. Evidentemente, todo el sistema es desechable y hay que seguir peleando por cambiar y por buscar otro tipo de sociedades. Pero bueno, eso ya es mucho más complejo. I ja veremos. Anem, vaig introduint titulars que jo crec que no es van variant molt de la línia del que estem parlant. Diu, suspens a govern i partits per la desocupació juvenil i la migració. És un dels titulars que tenim per ací i altre que diu ara sí toca, que jo crec que també podrem relacionar amb el que parlem d'aquest suspens als partits i als governs per la desocupació juvenil i la migració. Qui va continuant? Toni Valero. Bueno, pues yo creo que efectivamente son dos elementos de lo que se suposa que le donen profunditat a la nostra democràcia plena, no? La política de joves i de migrants. A lo millor n'hi hauria que recordar que estem en un sistema capitalista i que efectivament estem en un moment que n'hi ha una contradicció evident i és que n'hi ha tota una generació i una part de la població jove i, com diuen ells, molt ben formada, però que els puestos de treball que en el moment actual del desenvolupament de la societat capitalista se puguen donar no són suficients per a poder cobrir les necessitats d'aquesta generació, d'aquesta part de la població. Entre altres coses perquè cada vegada se va avançant, estem partint d'una situació de crisi de superproducció des de fa 40 o 50 anys i dintre del propi sistema segurament això no va tindre arreglo. I per això els joves estan condenats a la situació actual. I respecte als emigrants, algo paregut, és a dir, els emigrants estan cobrint un paper així de segon mercat i això se fa des del propi estat, des de la pròpia administració. El fet que tinguin que estar 3 anys d'una forma no regular dintre de l'estat espanyol i sabent que s'han de buscar la vida i que tenen que viure, això significa que durant tot aquest temps han d'estar... La seva forma de socialitzar-se i de poder sobreviure ha de ser no regular. I això se sap perfectament. Per a què val? Bueno, pues per a crear un mercat un segon mercat laboral que entre altres coses tinga com a conseqüència el fet que la població, els treballadors del primer mercat, accepten cada vegada condicions més complicades de relació laboral. I s'accepta perquè darrere n'hi ha un segon mercat entre altres coses, no? I per això jo crec que aquests dos elements, és a dir, no donar una política que pugui permetre que els joves s'incorporen al món laboral, tenint en compte lo prioritari, per dir-ho d'alguna forma, que és això dintre d'aquest model de societat, i que els emigrants estiguen ahí d'una forma no regularitzada, que és el que ve a dir aquest estudi, són elements fonamentals per a poder mantenir el sistema actual així en l'estat espanyol en el model de societat que tenim. Rafael. Sí, en parte estoy de acuerdo básicamente con lo que ha dicho Toni. Vamos a ver, yo creo que ya el desempleo juvenil es estructural. Es una cosa... ¿Os ha costado media tertulia para poneros de acuerdo? No en todo estamos en desacuerdo. En muchas cosas sí, en otras no. Como es así, la vida es así. Está bien. Sí, claro, joder. Oye, yo sectario tengo poco. Es decir, es un hecho. A mí me da pavor los jóvenes, tengo 2 hijos jóvenes, me da pavor el mundo que les estamos dando o que les están dando. Pues yo, la verdad, poco doy. Poco tengo que dar. Me da pavor. Y evidentemente la inmigración aquí, como en todos los países capitalistas, cumple el papel que cumple. Mano de obra barata por la que no se contribuye. Y es así, para tener engrasado el sistema capitalista. Es una de las condiciones para que funcione, si no, ¿qué va a funcionar? Aparte de que siempre viene tener muy a mano gente a la que pisotear la gente que es pisoteada. Es decir, eso le viene muy bien al sistema. Tú estás jodido,
pero como hay alguien más jodido que tú, además tienes la virtud de echarle la culpa a ese. O sea, es alucinante, no sé si me explica cómo funciona la cosa. Mientras haya gente a la que echar la culpa de las propias miserias, pues no se señala quién realmente es culpable de esas miserias. Y esa es la doble función que cumple la inmigración: mano de obra barata por la que no se contribuye y chivo expiatorio para la gente que está jodida. Y así vamos, es decir, a ninguna parte o al desastre. Pero mientras tanto, el capitalismo a tope. Antonio. Bueno, pues yo creo que en esto sí que estamos de acuerdo plenamente, ¿eh? Nuestro cabreo es pleno. Es un informe que dice que ha hecho un observatorio para cuestiones estas de la juventud y tal, y viene a decir eso, que de 556 propuestas o medidas que se habían sacado en la última campaña electoral, pues que solo se han impulsado 52 y no todas están establecidas o implantadas, ¿no? Sino que hay algunas que están en fase de desarrollo y algunas que se han rechazado. Entonces, pues eso viene a señalar que, aun siendo la situación social compleja para todos y muy dramática, pero a la gente joven le está afectando muchísimo el tema este del empleo. El empleo, y al decir el empleo, pues viene también enlazada la vivienda, todas las cuestiones, ¿no? Porque si no tienes trabajo, no tienes un sueldo decente, no te puedes permitir nada, ni tener una familia, ni marcharte de casa, ni comprarte un piso, ni nada de nada, o sea, ni comer prácticamente, porque ahora ya hace falta 2 o 3 trabajos de estos modernos para poder comer. Y eso es una situación que es preocupante, porque si ya el paro en nuestro país está en el 17 o 17 y pico, que ya es una cifra muy alta comparada con Europa, entre los jóvenes es más del 40%, el 40,5%. Entonces eso es un drama. Y claro, siendo generosos, se acepta que el otro 60% o el 59,5% tiene un trabajo. Pero ¿qué tipos de trabajo son los que tienen los jóvenes? Pues ya sabéis que son los más precarios, los contratos temporales, gente con 40 años que todavía está por ahí de una ETT a otra y le sale un trabajo de una semana, de 2 días, donde te niegan hasta la mascarilla. Dicen, no, la mascarilla la tienes que traer tú. Un caso que conozco yo. ¿Cómo vas a traer tú la mascarilla al trabajo? Y bueno, y las herramientas y el calzado de seguridad. Es decir, se están vulnerando todas las normas que hay establecidas para el trabajo, ¿no? Dentro de la empresa, tanto de seguridad como de salarios y tal. Claro, da igual que pongamos un salario mínimo, que habrá que pelear porque lo incrementen, y ahora hablaremos de eso. Es que se permiten el lujo de pagar menos de lo que está establecido y no respetan ni convenios ni nada. Es decir, el otro día también sacaron gente de los invernaderos de Almería, y es que daba pena. Es que eso es más que la esclavitud. Es decir, porque bueno, no tienen ningún derecho, les pagan por debajo de cualquier convenio y de cualquier cosa racional, 2 euros, 3 euros, es decir, unas cosas, y trabajan muchísimo. Y eso está sucediendo no un año ni 2, siempre, tanto en Almería como en la zona de Huelva, donde está lo de la fresa y todo eso. Las denuncias son constantes, y eso que muchísima gente no se atreve a denunciar porque la despiden y se tiene que marchar. Entonces yo creo que en el tema de la migración y en el tema de los jóvenes hay mucho por hacer, y yo creo que se está quedando atrás. Eso de que no íbamos a dejar a nadie atrás es que ya estaban atrás, pero se quedan más atrás aún. Y yo creo que hay que mejorar todo eso, el tema de los repartidores, que ahora parece que por fin se le va a hacer un contrato laboral, pero claro, habrá que ver qué tipo de contratos y qué condiciones, porque si luego tampoco se respeta o son mínimos, pues tampoco hemos adelantado nada. Entonces, yo creo que hay que ir a otra serie de medidas, como el reparto del trabajo, la reducción de la jornada, es decir, la renta básica, para que la gente no tenga que venderse por 4 euros a la hora. Todas esas cosas hay que irlas desarrollando, y no es cuestión de meter prisa, pero tampoco tenemos mucho tiempo, porque la gente lo está pasando mal desde ahora mismo. Y en la otra segunda parte, que es otro titular que tenías ahí de lo de que sucedió ayer, lo de ahora sí, entonces lo que yo no sé es por qué no desde hace 10 años, porque la primera reforma laboral fue en 2011, han pasado 10 años, perdón, y ahora es el momento, ahora sí toca, y antes no. O sea, antes, con todas las reformas laborales, con todos los despidos, con todas las agresiones que hemos sufrido, no era el momento. Ahora sí, bueno, ahora sí, pero antes también, ¿no? Y luego tiene otra segunda parte, que es de cómo se la organizan para
aparecer en todos los medios como los abanderados de la lucha y la revolución y en fin, y cómo les dan cobertura. Allí ya no decían sindicatos mayoritarios, allí decían los grandísimos o los grandes. Digo, bueno, es superlativo lo que estáis diciendo. Total, eran unos cientos de banderas. En fin, entonces yo creo que hay que ser un poco más serios, ¿no? Es cierto que hay que pelear por todas esas cosas, por el salario mínimo, por detener el deterioro de las pensiones, pero claro, es que dicen, vamos a derogar la reforma de las pensiones de 2013. ¿Y por qué no la de 2011? Que fue la que puso los 67 años de forma progresiva, por eso ahora estamos en 66, la jubilación ahora está en los 66, y pasar del periodo para que te calculen la pensión, te cogen los últimos 25 años. Bueno, ahora estamos en 23, pero llegaremos a 25. Y estábamos en 15, o sea, se ha añadido 10 años. Igual que se ha añadido más años cotizados para que tengas derecho al 100% de la pensión. Eso es lo que habría que derogar, porque lo de 2013 no se aplica. Era el factor de sostenibilidad. La de 2013 era de PP, la otra era de Zapatero, evidentemente. Por eso la otra no se quiere tocar. Y era el factor de sostenibilidad, que era de cómo, en función de la esperanza de vida, pues iba a sacar el baremo de cómo ibas a cobrar la pensión. Y luego era el índice de revalorización, que no te obligaba a que todos los años te incrementaran el IPC, sino que podía ser menos en función de algunos factores. Esas dos cosas eran lesivas, evidentemente, y había que quitarlas. De hecho, no se aplican. O de hecho podría aplicarse porque no hay nada en la Constitución que diga que el IPC es obligatorio que lo hagan todos los años. Entonces, este año sí que no lo han subido a los pensionistas, pero el año que viene podrían no subirlo. Pero en fin, considerando dos puntitos negativos, pero es que la otra es mucho más. La otra es la que te va retrasando la jubilación y es lo contrario de lo que necesitamos. Porque si queremos que esos jóvenes, ese 40% de jóvenes que no encuentran trabajo, los vayan a tener, pues habrá que jubilar mucho antes a la gente que tiene 60 o 62 años, no llevarla a los 67. Entonces, claro, decir que queremos derogar la reforma del PP y no decir la de Zapatero, pues me parece que es engañar a la gente, ¿no? O no creerse lo que hacen. Y por el otro lado, también está igual la reforma. Una es del PP y otra es de Zapatero, y solo se habla de derogar algunos aspectos de la reforma del PP, no derogar la reforma de Zapatero, que fuera terrible, y que donde arranca ya pues el tema de las ETTs, los contratos temporales, el despido más barato, es decir, todas estas cosas que han hecho un desastre las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores. Entonces, pues me parece muy bien que se desempolven las banderas y tal, pero que sea en serio y se digan las cosas claras y no se admita una cosa así porque la han firmado los nuestros o nosotros mismos, y otra no porque la ha firmado la derecha, que es malísima, y ahora estamos negociando con este gobierno y no nos dan todas las mejoras que nosotros queremos, o la participación en comisiones interministeriales, que luego eso supone subvenciones y tal, y entonces te sacamos a la gente y como no, por dentro de otro mes te la sacamos otra vez. Bueno, un poco de seriedad. Porque si no, ahora vienen las negociaciones, se firman otra vez otra reforma y ya se acaba la movilización hasta dentro de 10 años. Y eso no es, o no es serio. Nos dice un oyente, dice, cientos de banderas, planos cortos y asistentes liberados o delegados sindicales. Es lo que... No, yo no he querido entrar ahí, porque si no va a salir también los de vacunarse porque eres liberado, porque parece que el bicho te ataca a ti más que a los otros. Por ser liberado, ¿no? Toni Valero. No, yo estoy totalmente de acuerdo en el último que se está diciendo. O sea, no tinc res a comentar esta vez, claro. I Rafael... sí, ese és el problema tant de la immigració com dels joves, és el paper que ocupen en esta societat i, efectivament, no resoldre-lo és la forma d'anar avançant dels seus interessos i dels seus beneficis. I el que acaba de dir Antonio és que té tota la raó. És dir, no sé, per què no se parla de les reformes, de quan es comença l'espectacle? L'espectacle no es comença en Rajoy, efectivament, Rajoy li dona un desenvolupament interessant, però prové d'abans. I és que és abans, jo me'n recordo fins i tot un canvi de política que es comença en el 2010. En el 2010 és quan Zapatero es comença la teoria esta del yo no quería, pero la Merkel me ha obligado, y nosotros a veces tenim que, y yo de verdad que no quiero, pero es que no tengo más remedio, i es comença tota una sèrie de mesures que ja venien d'abans, però que ahir agafen ja un cos polític interessant. I pues això és la política del PSOE a partir d'un moment determinat, que li va costar les eleccions, però clar, en un joc parlamentari on el turnismo és el que funciona, pues el turno era del PP i el PP va eixir.
quan hi havia una bona part de la població, i això se va exterioritzar en les vagues i en les mogudes que se van donar, on s'estava qüestionant aquesta mateixa política, no? La política que ha començat en el PSOE i que després va continuar el PP. Rafael Juan. Sí, yo lo de ahora sí no voy a entrar porque me da la risa floja. Así. Respecto a, además, sí que me gustaría apuntar una cosa, que sí, se habla de la legislación laboral que es absolutamente lesiva, y eso es evidente. Pero sí, esto enlaza también con lo que hemos hablado antes de las democracias plenas. Uno de los índices, digamos, de calidad democrática es el respeto a la ley, el mayor o menor respeto a la ley que hay en cada país, ¿no? En cada supuesta democracia. Y aquí en este país no se respeta ni las malas leyes, o sea, tampoco se cumplen, porque si se puede empeorar la cosa, mejor. Es decir, yo me acuerdo cuando cubría los famosos convenios del calzado, en los que había negociaciones y negociaciones y negociaciones, informaban y volvían a informar, cuando eran unos convenios que eran papel mojado. Es decir, que no se cumplían. No solo no se cumplían porque había en el sector un 30 o un 40% de economía sumergida, es que la economía que no era sumergida tampoco se cumplía. Había destajos, etcétera, etcétera, que no se contemplaban en el convenio. Y esto es lo mismo, o sea, la ley de reforma laboral te pueden dar de alta en las condiciones leoninas. Pues no, si no te puedo dar de alta, mejor. No se cumple nada, no se cumple absolutamente nada. Y eso ante la inacción de los sindicatos, básicamente Comisiones Obreras y UGT, que de pronto me salen ahora sí. Oiga, ahora sí ¿qué? Ahora sí van a salir en la foto diciendo algo. Ya está bien, hombre, ya está bien. No, aquí lo que es la política laboral en este país es un absoluto desastre. Y como siempre, la gente perjudicada es la clase trabajadora, las clases humildes y las clases más desfavorecidas. Esto es horroroso y ningún gobierno se atreve a cortar por lo sano. Y dándole vueltas a la reforma laboral, y dándole vueltas a leyes y acuerdos que luego nadie absolutamente va a cumplir. Sí, és un desastre. Ens queden menys de 10 minuts i dos titulars que vos vaig a dir que lo juntemos también. I crec que si conseguiu juntar tot això ja se guanyeu el bocata. Diu, el PP de Bárcenas ja no existeix? I l'altre que tinc per així és que els jutges es fan epidemiòlegs. Els jutges es fan epidemiòlegs per... sabeu pel que ho diguem, pel tema de jutges del País Basc, que el jutge este que ha dit que total que no passa res. Que es un cursillo que hacen por la noche. Un cursillo que hacen después y ya y ahí deciden todo. Esos dos temes queden per ahí i menys de 10 minuts, a banda de lo que esteu parlant. Així que Antonio, yo bueno, va a empezar yo no quiero complicarte la mañana, pero... Ya me voy a por el bocadillo. Bueno, el PP es el PP, es el partido y es el mismo, evidentemente, claro. Casado ya no puede negar las cosas y ahora dice, pues bueno, pero eso es de otra época. Yo no estaba, yo no lo vi. Pero vamos, ya sale gente por ahí que dice que sí que lo vio y que al fin y al cabo el partido es el mismo porque sigue practicando las mismas políticas. Es decir, no puede negar que ese era otro partido y que él no tiene nada que ver con eso, con lo que le están acusando. Yo creo que es evidente qué tipo de organización es y cómo ha funcionado y cómo se ha financiado, ¿no? Y cómo pues tienen una serie de privilegios que se siguen aplicando en los sitios donde gobiernan. Es que es el mismo partido porque tiene las mismas prácticas y no ha renunciado a ellas, ¿no? Igual que el PSOE es el PSOE del GAL y el PSOE de la reforma laboral y el PSOE de la ley Mordaza y todas estas cosas, claro. Es lo que han hecho hasta ahora y muchos de esos militantes ya estaban entonces, los que ahora ocupan cargos. Otros no, otros son más jóvenes, pero no quiere decir que haya habido una ruptura o haya habido un cambio de programa o un cambio de políticas. Son los mismos, nada más que se va renovando generacionalmente. Pero el partido, desde el Congreso de Suresnes, lleva una política muy clara y es la que está aplicando. No puede decir que no es el mismo en el caso del PSOE, ¿no?
Pero bueno, estábamos hablando del PP, de la corrupción que le caracteriza, de los chanchullos, de la gente muy poco preparada, que por influencias o por lo que sea la ponen en cargos que le vienen grandísimos, y eso lo seguimos viendo. Y luego los errores que cometen de bulto y cómo se tapan unos a otros. Entonces es el mismo, por desgracia, y seguirán haciendo lo mismo, imagino yo. Y en cuanto al juez este, que es presidente de un tribunal, yo no sé también cómo eligen aquí a los presidentes y cómo una persona con ese nivel se puede poner ahí, ¿no? Claro, no solamente es que haya hecho una sentencia que puede perjudicar el tema de la salud, ¿no? Porque claro, afirmar que en los bares no pasa nada, cuando luego dice que la gente especialista, los epidemiólogos estos, no tienen ninguna formación, ya han salido algunos a decir, oiga, que me ha costado 4 años especializarme en eso y tenemos una tradición pues de trabajar y de descubrir cosas y tal, y es unos estudios muy complicados. Entonces, que este diga que eso lo hacen un médico de familia y un cursillo que da, bueno, pues es no conocer las cosas, ¿no? Y luego pone ejemplo de que él también puede decir el caso de si hay enfermedades de transmisión sexual, dice, estate 8 años sin tener contactos y ya se ha arreglado. Y viene a comparar lo mismo que se está diciendo ahora de la pandemia del COVID-19. Es decir, es una falta de respeto absoluto a unos profesionales y sobre todo jugar con cosas muy serias como es una campaña de prevención y de aislamiento. Claro, eso va a hacer que, o por un lado, que ya dice que la van a recurrir y tengan que hacer una sentencia nueva, o que en otros sitios pues se esté pensando en hacer lo mismo, es decir, en abrir la hostelería cuando no están convencidos de que sea positivo o tiene sus riesgos, como es evidente. No todos los contagios han sido en bares, pero ya han dicho que abrirlos no contribuye a que mejore la cosa. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y que un tribunal superior de una comunidad, como en este caso del País Vasco, pues haya un tipo así que hace esas declaraciones y que tiene tan poca discreción y tan poco sentido común, pues me parece que deja en muy mal lugar a la justicia, sea del País Vasco o sea de Valencia o donde sea. Entonces, pues yo creo que ese tipo debería dimitir inmediatamente, que menos. Toni lo va a hacer, evidentemente no lo va a hacer. Toni? Sí. A veure, jo crec que, bueno, que el conflicte del tema del PP té que veure la financiació dels partits polítics. I això és una ferida oberta des del principi de los tiempos, no? Perquè hi ha una contradicció. És a dir, els partits polítics no són sols l'expressió organitzativa de l'opinió, la voluntat o els somnis dels ciutadans, sinó són vèrtebres fonamentals de l'administració de l'Estat i del propi Estat. Per tant, s'han de mantindre amb una estructura, i aquesta és la contradicció, que va més enllà de la voluntat dels propis ciutadans. És a dir, els ciutadans podrien, igual que poden donar-li pasta a un club d'ajedrez, podrien donar-li, o d'atletisme, o de lo que sigui, perquè li mola, podrien donar pastes a les organitzacions religioses o a les organitzacions polítiques per a que se puguen mantenir. Però això és mentira. Això és mentira perquè el paper que juguen els partits és un paper vertebral de l'administració. I què és el que passa? Pues que se va configurar d'esta manera institucionalment perquè se temia, perquè en aquell moment la batalla de qui era més car, un règim autoritari que jugava que era més barat, un règim políticament més simple, per dir-ho d'alguna forma, menys complex, amb un sistema suposadament democràtic, però més complex i com més car, i aquesta contradicció no anava a estar ben vista per part de la ciutadania. I per això se va fer una llei de partits en la que tots sabíem que això era algo que no s'anava a respectar. I, de fet, no s'ha respectat des del principi. Clar, què és el que ha passat? Que la forma de no respectar-lo, al crear tota una estructura il·legal per a que això se pugui donar, pues a donar lo que pasa en estas cosas, las prácticas mafiosas, lo de que el camelleo, el que está en la mitad se queda a su parte, la mordida, lo hace, no sé què. I, en definitiva, el que s'ha expressat ha sigut les contradiccions o el problema de la lluita de poder i la lluita econòmica entre un sector de les empreses, podríem dir, de la gran burgesia, de les multinacionals, de les empreses potents, front a un altre sector empresarial més local, més mitjà o més xicotet, i que han lluitat en com utilitzaven les seus
plataformes polítiques, en este cas el PP, per a poder seguir obtenint beneficis i lluitant amb els seus competidors. Y respecto al tema de los jueces estos médicos, pues yo creo que es evidente. Así hi ha un conflicte que no s'ha resolt, no s'ha pogut resoldre ni des del govern ni des de l'Estat. I entonces passa a un altre poder, a una altra focalització de poder entendre-lo. Per què? Perquè té un principi d'autoritat, perquè un jutge diga la brutalitat que diga, té una autoritat, té un... Hòstia, que ho ha dit el jutge. No sabem si té raó o no raó, però el jutge ha dit que a les 6 se tanca, perquè ell diu que això té una autoritat que avui no té ni la Conselleria de Sanitat ni la d'Economia, per dir-ho d'alguna manera, que se suposa que aquest és el conflicte que se vol fer, o se vol dir que és el que existeix entre l'economia, el desenvolupament de l'economia, però després no està tan mal, i les pròpies necessitats de sanitat perquè la gent no se muiga, perquè tampoc no sé què economia va tenir si se mor, no? Clar, és que quede. Clar, allí, com això no està clar, pues, aquesta pilota, per dir-ho d'alguna manera, se passa a un dels poders de l'Estat que se suposa que té més autoritat, que és el poder judicial. I poden dir barbaritats com les que estan dient i més. I jo crec que anem a més. En la mesura que no està clar un punt de vista, anem a dir, científic sobre el tema i econòmicament tampoc tenim ni idea de com eixir de la situació que hi ha, jo crec que anem a sentir burrades d'aquest estil i, bueno, el que ens queda. Rafael, per cert, l'exconseller de Sanitat del País Basc i que ha sigut exdirector de Sistemes de Salut també de la OMS ha dit que hay 4 veces más infectados entre quienes frecuentan bares que entre quienes no lo hacen, dígame que en respuesta al que ha dicho el jutge. Y no recomendaría ahora la reapertura porque la evidencia científica no dice lo que dice el auto. Es el que ha declarado este señor y que ens feien arribar avui també per xarxes. Rafael Juan. Pues nada, sí, vamos a ver, respecto al PP, es evidente que el PP ahora es el mismo que antes, vamos a ver, y el meollo está en la financiación, en el sistema de financiación de los partidos. Aquí se llegó en su día a la aberración de institucionalizar la mordida, es decir, los tantos por ciento que se cobraban las empresas. En el País Valenciano hemos tenido el ejemplo hasta hace poco de Ciexa, la famosa empresa que construía centros educativos. Era de manual cómo funciona la cosa. Yo te adjudico la construcción de un instituto por 300 kilos, tú la coges y luego hay un sobrecoste de 200 kilos más. Esos 200 kilos sirven para pagar al partido y para pagar a los personajes en concreto. Tan institucionalizado y tan aberrante era el sistema que en mis tiempos de informador a mí me llegaban a explicar con total transparencia de determinado partido que es que él se había hecho muy mal porque el dinero que había cobrado una mordida no lo había dado al partido, se lo había quedado él. Es decir, que lo que se consideraba mal, supuestamente de gente honrada, era que la gente se quedara el dinero y no lo diera al partido. Es una auténtica aberración y eso estaba institucionalizado. Bueno, pues esto ha saltado en el PP, además, por añadidura. Con el dinero de esas mordidas no solo se financiaba el partido, se iba a campañas electorales en pleno doping, sino que además se pagaba dinero negro en sobres a los dirigentes del partido. Y se pagaban obras también en negro. O sea, bueno, pues es lo que hay. Y ahora a pechugar. Hace falta, evidentemente, un sistema de financiación mucho más transparente y mucho más razonable. Y oye, y que cada uno apechugue con lo suyo. En cuanto a los jueces, pues mira, personajes pintorescos ha aparecido toda la vida. A mí puedo poner a parir a los médicos epidemiólogos, no pasa nada. Si soy juez, la cosa es mucho más grave. Si yo soy un mindundi y juzgo como pornógrafo el vídeo famoso de la manada, pues oye, soy un indeseable. Pero si soy juez, la cosa es mucho más peligrosa. Y llegamos al meollo del asunto. O sea, ¿quién juzga a los jueces? ¿Un consejo del Poder Judicial en el que también hay jueces más o menos pintorescos, sueltos y que está en funciones?
Es más, ¿qué criterios, qué filtros hay para que entre en la carrera judicial con el poder que tienen los jueces? Gente como este tipo dando lecciones de epidemiología sin tener ni puñetera idea, pero incidiendo en la vida de las personas. O el otro excusando una violación en grupo, en el sentido de que más bien parecía que la chica estaba disfrutando. ¿En manos de quién estamos? ¿Quién coño pone filtros para que esta gente no acceda a la carrera judicial? Es evidente que tenemos un problema y gordo con el Poder Judicial, pero muy gordo. O sea, con sentencias absolutamente disparatadas, con políticos presumiendo de que controlan a determinados jueces o determinados tribunales. Con la renovación del Poder Judicial, cuyo sistema de nombramientos habría que revisar, evidentemente, empantanar porque a un partido no le salen los huevos. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pues pasa lo que pasa. Que ahí anda un juez diciendo barbaridades i nadie le tose. Bueno, pues nada, a pechugar. Hem d'acabar ja, no es dona temps per a més rondes. Així que moltes gràcies als tres per estar així. S'heu guanyat el bocata, cadascú en sa casa. Y Dios es la de todos. Toni Valero, desde la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, Rafael Juan, company de Rusafa Ràdio, company periodista, i Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut, moltes gràcies i fins la propera. Una abraçada. Salut. Salut. Salut a tots. Salut. Lliure directe Radio Clara i jo vaig a acomiadar ja també este espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació dins de